Las desapariciones suelen ocurrir en silencio, lejos de miradas ajenas, pero algunos misterios sucedieron a plena vista, en aeropuertos, hoteles, cruceros y calles transitadas. Personas que fueron vistas por última vez en lugares públicos, rodeadas de testigos y cámaras, y aún así se desvanecieron sin dejar rastro. Estos son 8 casos reales donde la presencia de otros no impidió que alguien desapareciera para siempre. 1. La desaparición de Lars Mittank. En julio de 2014, Lars Mittank, un joven alemán de 28 años originario de Berlín, viajó a Bulgaria junto a un grupo de amigos para pasar unas vacaciones en la costa del Mar Negro. Se hospedaron en el balneario de Golden Sands, un destino turístico frecuentado por visitantes europeos durante el verano. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Sin embargo, en la última noche antes de su regreso a Alemania, ocurrió un incidente que marcó el inicio de una serie de hechos difíciles de explicar. Según los informes, Lars se vio involucrado en una discusión en un bar con otros turistas. Poco después fue golpeado por varios hombres y sufrió una lesión en el oído. Un médico local le diagnosticó una perforación del tímpano y le recomendó no volar hasta que la presión no representara un riesgo para su salud. Mientras sus amigos regresaron a Alemania según lo previsto, Lars decidió permanecer unos días más en Bulgaria para recuperarse. Se trasladó a un hotel más económico cerca del aeropuerto de Varna y mantuvo contacto regular con su madre por teléfono. Durante esas conversaciones, su comportamiento comenzó a cambiar. Aseguraba sentirse perseguido y mencionó que las personas que lo habían agredido lo estaban buscando. También afirmó que alguien intentaba entrar en su habitación. El personal del hotel no reportó incidentes inusuales, pero Lars parecía cada vez más inquieto. En una llamada, le pidió a su madre que cancelara sus tarjetas bancarias. En otra, dijo que se sentía en peligro. El 8 de julio de 2014, Lars acudió al aeropuerto de Varna para consultar a un médico del aeropuerto sobre su oído y la posibilidad de volar de regreso a Alemania. Las cámaras de seguridad registraron su llegada al edificio y su ingreso al consultorio médico. Durante la consulta, según el testimonio posterior del médico, Lars se mostró nervioso y habló en voz baja. En un momento determinado, miró hacia la puerta y preguntó si era seguro permanecer allí. El médico aseguró que no había nada inusual en el aeropuerto y que podía volar sin riesgo grave. Instantes después, las cámaras captaron a Lars saliendo abruptamente del consultorio, dejando atrás su equipaje y su teléfono móvil. El video de seguridad muestra a Lars caminando rápidamente por la terminal, mirando hacia atrás en varias ocasiones. Luego, comienza a correr. Sale del edificio por una puerta lateral y atraviesa el estacionamiento. Finalmente, escala una cerca metálica y se adentra en un campo cercano cubierto de vegetación. Esa fue la última vez que se le vio con vida. No llevaba consigo equipaje, dinero ni documentos adicionales. Su teléfono y su pasaporte quedaron en el aeropuerto. Las autoridades búlgaras iniciaron una búsqueda en los alrededores del aeropuerto, incluyendo el campo y las zonas boscosas cercanas. Se utilizaron perros rastreadores y se revisaron cámaras adicionales, pero no se encontró rastro alguno. No se hallaron prendas, restos ni indicios de que hubiera sufrido un accidente en las inmediaciones. La investigación no detectó actividad bancaria posterior a su desaparición. Tampoco hubo señales de que hubiera abandonado el país por medios oficiales. Su familia viajó a Bulgaria para colaborar con las autoridades y distribuyó carteles con su fotografía en la región. Con el paso del tiempo, el caso adquirió notoriedad internacional debido a la difusión del video de seguridad. Las imágenes muestran a un hombre joven que parece huir de algo invisible, en un entorno donde no se observa ninguna amenaza evidente. El aeropuerto continuó operando con normalidad ese día, y ningún testigo reportó persecuciones ni altercados en el lugar. El médico del aeropuerto reiteró que Lars no presentaba signos físicos de violencia en ese momento, más allá de la lesión en el oído ya diagnosticada días antes. Años después, la desaparición de Lars Mittank sigue sin explicación oficial. No se ha encontrado su cuerpo ni se ha confirmado su paradero en ningún país. Las autoridades alemanas y búlgaras intercambiaron información durante meses, pero el expediente no arrojó conclusiones definitivas. La última imagen disponible muestra a Lars cruzando la cerca del aeropuerto, entrando en un terreno abierto bajo la luz del día. Desde entonces, no hubo llamadas, movimientos financieros ni comunicaciones. Un hombre fue visto por última vez en un lugar público, rodeado de cámaras y personas, y aún así desapareció sin dejar rastro verificable.
2. Brandon Swanson. En la madrugada del 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, un estudiante de 19 años de la Universidad de Minnesota West Community and Technical College, salió de una reunión con amigos en la localidad de Canby, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Había terminado recientemente el semestre y se encontraba de buen ánimo. Poco después de la medianoche, emprendió el trayecto en su automóvil hacia la casa de sus padres, situada en la pequeña comunidad rural de Lind. El recorrido era habitual y no implicaba una distancia considerable. Sin embargo, alrededor de la 1:54 de la madrugada, realizó una llamada desde su teléfono móvil a sus padres para informarles que su vehículo se había salido del camino y estaba atascado en una zanja. Durante la conversación, Brandon aseguró que no estaba herido. Explicó que, al tomar una curva, creyó encontrarse cerca del pueblo de Lind, pero aparentemente había calculado mal su ubicación. Les dijo que podía ver luces a lo lejos y que pensaba estar en las proximidades de la ciudad. Sus padres decidieron salir en su búsqueda. Mientras conducían por los caminos rurales, permanecieron en contacto telefónico constante con él. Brandon describía lo que veía a su alrededor: campos, una cerca, un camino de grava. Afirmó que intentaría caminar hacia lo que creía que era la localidad más cercana para encontrarse con ellos. La comunicación se extendió durante aproximadamente 47 minutos. En ese tiempo, sus padres recorrieron caminos oscuros intentando localizar el automóvil o alguna señal de su hijo. En varias ocasiones hicieron sonar la bocina del vehículo con la esperanza de que Brandon la escuchara. Él respondió que no oía nada. A medida que avanzaba a pie, comentó que debía cruzar un arroyo. Se escuchó el sonido del agua mientras caminaba. La conversación parecía estable, sin interrupciones técnicas ni señales de alarma inmediata. Brandon hablaba con claridad y no manifestaba angustia extrema. En un momento determinado, exclamó repentinamente una sola palabra: «¡Oh, no!». Inmediatamente después, la llamada se cortó. Sus padres intentaron devolver la llamada de forma inmediata. El teléfono sonó varias veces, pero nadie respondió. En cuestión de minutos, el dispositivo dejó de emitir señal y pasó directamente al buzón de voz. Eran aproximadamente las 2:40 de la madrugada. Sin saber qué había ocurrido, los padres continuaron recorriendo la zona hasta el amanecer, sin éxito. Al no encontrarlo, notificaron a las autoridades locales. La búsqueda oficial comenzó poco después. Inicialmente, la policía creyó que Brandon se encontraba cerca de Lind, tal como él había indicado. Sin embargo, tras rastrear el área sin resultados, se determinó que su automóvil había quedado varado cerca de la localidad de Taunton, a varios kilómetros de donde pensaba estar. El vehículo fue hallado en una zanja a lo largo de un camino rural, sin señales de impacto severo ni indicios de violencia. Las llaves no estaban en el contacto, lo que indicaba que Brandon había salido del coche voluntariamente. Equipos de rescate, voluntarios y perros rastreadores peinaron extensas áreas de campos agrícolas, zanjas y cursos de agua. El terreno estaba compuesto por cultivos, desniveles y pequeños riachuelos que podían resultar difíciles de atravesar en la oscuridad. Durante días se realizaron búsquedas intensivas, pero no se encontró rastro físico del joven. No aparecieron prendas, huellas claras ni señales de que hubiera sido víctima de un ataque. El arroyo que mencionó en la llamada fue inspeccionado, pero no se hallaron evidencias concluyentes. Las autoridades consideraron la posibilidad de que Brandon hubiera sufrido una caída accidental en la oscuridad. También se evaluó la hipótesis de que hubiera quedado inconsciente en un lugar de difícil acceso. Sin embargo, pese a las repetidas búsquedas realizadas en distintas épocas del año, incluyendo periodos en los que los campos estaban sin cultivar, no surgieron restos ni objetos personales. Su teléfono móvil nunca fue recuperado. La grabación parcial de la llamada, conservada por la compañía telefónica, confirmó la duración y el momento exacto de la interrupción. No se registraron ruidos evidentes de lucha ni la presencia de terceros. El registro bancario de Brandon no mostró actividad posterior a esa noche. Tampoco se detectaron movimientos en sus cuentas ni uso de sus documentos de identidad. Para la familia, el hecho más inquietante continúa siendo la abrupta exclamación final, seguida de un silencio absoluto. Con el paso de los años, el caso permaneció abierto. Se organizaron nuevas búsquedas con tecnología más avanzada, incluyendo drones y equipos especializados en detección subterránea.
A pesar de estos esfuerzos, ningún hallazgo permitió reconstruir lo ocurrido tras ese último instante de comunicación. Brandon Swanson fue escuchado por última vez mientras caminaba por un entorno rural abierto, hablando con sus padres en tiempo real. La línea permaneció activa hasta el momento exacto en que algo interrumpió la conversación. Desde entonces, no hubo señales verificables de su paradero. 3. La mujer de Isdal. El 29 de noviembre de 1970, un profesor universitario y sus dos hijas caminaban por el valle de Isdalen, una zona montañosa cercana a la ciudad de Bergen, en Noruega. El lugar era conocido por su geografía escarpada y por varios suicidios ocurridos en años anteriores. Durante el recorrido, percibieron un fuerte olor a quemado. Al acercarse a una ladera rocosa, descubrieron el cuerpo parcialmente calcinado de una mujer tendida entre piedras. La policía acudió al sitio y confirmó que el cadáver presentaba quemaduras severas en la parte frontal del torso y los brazos. A su alrededor se hallaron objetos dispersos, una botella de licor vacía, un paraguas, restos de ropa y un pasaporte parcialmente destruido por el fuego. La autopsia reveló datos contradictorios. En el estómago de la mujer se encontraron comprimidos para dormir en cantidades significativas, pero no se pudo determinar si la ingesta había sido voluntaria. También se detectó monóxido de carbono en los pulmones, lo que indicaba que había respirado mientras el fuego estaba activo. Sin embargo, el patrón de las quemaduras no coincidía con un incendio accidental típico. El rostro estaba irreconocible debido al daño térmico. Las huellas dactilares fueron tomadas, pero no coincidían con ningún registro nacional conocido. La mujer no portaba documentos válidos que permitieran identificarla. Días después, la investigación condujo a varias maletas almacenadas en la estación de tren de Bergen. En su interior se encontraron pelucas, ropa de distintos estilos, gafas sin graduación y varios objetos personales sin etiquetas. Todas las marcas de fábrica habían sido cuidadosamente eliminadas de las prendas. También se hallaron cuadernos con anotaciones que parecían códigos. Las páginas contenían combinaciones de letras y números junto a fechas y nombres de ciudades europeas. Un análisis posterior sugirió que las anotaciones correspondían a itinerarios de viaje por diferentes países, incluyendo Alemania, Francia, Suiza y Bélgica. La policía reconstruyó parte de los movimientos de la mujer en Noruega mediante registros hoteleros. Se descubrió que había utilizado al menos 8 identidades distintas en distintos establecimientos del país. En cada ocasión proporcionaba nombres diferentes, afirmaba ser de nacionalidad variada y hablaba varios idiomas con fluidez. Testigos la describieron como reservada, elegante y cuidadosa en sus interacciones. En algunos hoteles solicitó habitaciones con vista hacia el frente del edificio y evitaba dejar objetos personales a la vista. Pagaba en efectivo y no permanecía más de unos pocos días en cada lugar. Uno de los testimonios más relevantes provino de un taxista que la trasladó días antes de su muerte. Recordó que durante el trayecto la mujer parecía nerviosa y vigilaba constantemente los vehículos detrás de ellos. En otro hotel, empleados informaron que había cambiado de habitación en mitad de la noche sin explicación clara. Pese a estos relatos, ninguna evidencia concreta permitió establecer vínculos con actividades delictivas confirmadas. Las autoridades noruegas consideraron la posibilidad de espionaje, dado el contexto de la Guerra Fría y la proximidad de instalaciones militares estratégicas en la región. Sin embargo, no se encontró documentación oficial que confirmara tal vínculo. El análisis dental indicó que la mujer podría haber crecido en Europa Central o del Este, basándose en tratamientos específicos observados en su dentadura. Aún así, ningún país reconoció la descripción ni las huellas como correspondientes a una ciudadana desaparecida. El pasaporte encontrado cerca del cuerpo resultó ser falso. Las etiquetas arrancadas de la ropa dificultaron rastrear el origen de las prendas. Incluso las botellas halladas en la escena carecían de huellas identificables. El caso fue cerrado oficialmente como muerte probable por suicidio en 1971, aunque los elementos inconsistentes permanecieron sin resolver. Décadas más tarde, nuevas investigaciones periodísticas y análisis forenses reexaminaron el expediente. Se realizaron pruebas isotópicas sobre restos dentales conservados, sugiriendo nuevamente un origen centroeuropeo. A pesar de estos avances tecnológicos, la identidad de la mujer nunca fue establecida con certeza. La mujer de Isdal fue vista en hoteles, estaciones de tren y taxis en distintas ciudades, utilizando nombres distintos y dejando rastros fragmentados de su presencia.
Fue encontrada sin identificación verificable en un valle abierto al público. Más de medio siglo después, continúa sin saberse quién era realmente, por qué viajaba bajo múltiples identidades, ni qué ocurrió en las horas previas a su muerte. 4. Amy Lynn Bradley. El 21 de marzo de 1998, Amy Lynn Bradley, una joven estadounidense de 23 años originaria de Virginia, abordó junto a sus padres y su hermano el crucero Rhapsody of the Seas de la compañía Royal Caribbean. El viaje recorría varias islas del Caribe y representaba unas vacaciones familiares. Durante los primeros días no se reportaron incidentes. Amy participó en actividades a bordo, visitó el gimnasio del barco y compartió tiempo con su familia. La noche del 23 de marzo, el crucero navegaba cerca de la isla de Curazao. Amy y su hermano asistieron a una discoteca del barco. Permanecieron allí hasta altas horas de la madrugada, según testigos y registros internos. Alrededor de las 3:35 de la mañana del 24 de marzo, Amy regresó a la cabina que compartía con sus padres. Su padre declaró que, al despertar brevemente cerca de las 5:15, la vio recostada en el balcón de la habitación. Parecía relajada, con los pies apoyados en una silla. Poco después volvió a dormirse. Cuando despertó nuevamente alrededor de las 6, Amy ya no estaba. La puerta del balcón permanecía cerrada. Sus sandalias se encontraban dentro de la cabina, pero su tarjeta de acceso no había sido utilizada para abandonar oficialmente el barco. La familia comenzó a buscarla de inmediato por los pasillos y áreas comunes. El personal del crucero fue notificado pocos minutos después. Se realizaron anuncios internos solicitando que Amy se presentara en recepción. El barco estaba programado para atracar en Curazao esa misma mañana. Según la familia, pidieron que se retrasara el desembarque para permitir una búsqueda exhaustiva, pero el procedimiento de llegada continuó según lo previsto. Pasajeros comenzaron a descender mientras la tripulación revisaba ciertas zonas del buque. No se activó de inmediato una alerta general de hombre al agua, ya que no existían pruebas directas de que hubiera caído por la borda. Las cámaras de seguridad del barco eran limitadas en aquella época. No se obtuvo una grabación concluyente que mostrara el momento en que Amy abandonó la cabina o el área del balcón. Algunos pasajeros declararon haberla visto en la discoteca hablando con miembros de la banda musical del barco esa misma noche. Un músico afirmó que conversó brevemente con ella, pero negó cualquier incidente posterior. No se encontraron signos de lucha en la cabina. Tampoco se hallaron pertenencias personales faltantes, aparte de la joven misma. Una vez en Curazao, autoridades locales fueron informadas y se iniciaron búsquedas en el puerto y en áreas cercanas. La Guardia Costera realizó inspecciones marítimas, pero no se recuperó ningún cuerpo. La hipótesis inicial consideró la posibilidad de una caída accidental al mar durante la noche. Sin embargo, el padre de Amy sostuvo que ella temía las alturas y que difícilmente se habría sentado en el borde del balcón. Además, su cuerpo nunca fue localizado pese a las corrientes y a los procedimientos habituales de rastreo en casos similares. En los meses siguientes, surgieron reportes no confirmados de supuestos avistamientos de Amy en el Caribe. Un taxista en Curazao afirmó haber transportado a una mujer que coincidía con su descripción y que parecía estar acompañada por hombres. Años después, un miembro de la Marina de Estados Unidos declaró que una mujer en un burdel le aseguró ser Amy Bradley y pidió ayuda. Estas declaraciones fueron investigadas, pero no se obtuvo evidencia concluyente que permitiera confirmar su veracidad. Fotografías enviadas de forma anónima a la familia mostraban a una mujer parecida a Amy en un entorno desconocido, aunque los análisis no lograron determinar autenticidad definitiva. La investigación se vio obstaculizada por la jurisdicción internacional y por la falta de pruebas físicas. Royal Caribbean sostuvo que había seguido los protocolos establecidos. Las autoridades estadounidenses colaboraron con las de Curazao, pero el caso no produjo resultados concretos. No hubo actividad en las cuentas bancarias de Amy ni uso de su documentación oficial después del 24 de marzo de 1998. Su pasaporte permanecía en la cabina al momento de su desaparición. El crucero continuó su itinerario tras completar los procedimientos iniciales. Los pasajeros desembarcaron en distintas islas sin conocimiento detallado de lo ocurrido durante esas horas. Amy fue vista por última vez dentro de un barco con miles de personas a bordo, rodeada de tripulación, música y luces. En cuestión de minutos, dejó de ser localizada en cualquier registro verificable. No hubo testigos directos de una caída, ni confirmación de desembarque oficial,
ni pruebas materiales que indicaran un delito específico. Desde aquella madrugada frente a las costas de Curazao, su paradero permanece desconocido. 5. La desaparición de Florence Cassés. El 8 de diciembre de 2005, Florence Cassés, ciudadana francesa residente en México, fue detenida por agentes de la Agencia Federal de Investigación en las inmediaciones del Rancho Las Chinitas, al sur de la Ciudad de México. Las autoridades la señalaron como presunta integrante de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. Según la versión oficial inicial, Cassés fue capturada en el momento en que se liberaba a 3 personas que permanecían privadas de la libertad dentro del inmueble. La noticia fue difundida ampliamente en medios nacionales, presentando el operativo como un rescate exitoso y una detención en flagrancia. Sin embargo, horas más tarde surgieron inconsistencias. Se reveló que la detención real había ocurrido el día anterior, el 7 de diciembre, y que el operativo transmitido por televisión había sido una recreación organizada por las propias autoridades para las cámaras. El entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, reconoció públicamente que la escena había sido escenificada. Este hecho alteró de forma significativa la percepción del caso y puso en duda la legalidad del procedimiento. Florence Cassés sostuvo desde el principio que desconocía cualquier actividad delictiva y que su presencia en el rancho se debía a su relación sentimental con Israel Vallarta, señalado como líder del grupo. Durante el proceso judicial, las declaraciones de las supuestas víctimas variaron con el tiempo. En un inicio, algunas afirmaron no haber visto a Cassés durante su cautiverio. Posteriormente, la identificaron como participante activa en el secuestro. La defensa argumentó que estas modificaciones se produjeron tras la difusión mediática del caso y que la exposición pública pudo haber influido en los testimonios. También se cuestionó el tiempo exacto de la detención y el acceso inmediato a asistencia consular, dado que Cassés era extranjera. En 2009 fue condenada a 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. El caso generó tensiones diplomáticas entre México y Francia. El gobierno francés solicitó su traslado para cumplir la condena en su país de origen, mientras que autoridades mexicanas defendían la solidez del proceso. Organizaciones de derechos humanos señalaron irregularidades en la investigación, incluyendo la manipulación de la escena y posibles violaciones al debido proceso. El expediente se convirtió en uno de los más controvertidos del sistema judicial mexicano en ese periodo. En enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conceder un amparo liso y llano a Florence Cassés, ordenando su liberación inmediata. La decisión no se basó en la determinación de su inocencia o culpabilidad, sino en la identificación de violaciones graves a sus derechos procesales, particularmente la recreación televisiva del arresto y la falta de notificación consular oportuna. Tras 7 años en prisión, Cassés regresó a Francia el mismo día de su liberación. El caso dejó abiertas múltiples interrogantes. Israel Vallarta permaneció en prisión preventiva durante años sin sentencia definitiva, en un proceso separado. Las víctimas mantuvieron su versión de que habían sido privadas de la libertad en el rancho. Sin embargo, la manipulación del operativo inicial debilitó la credibilidad institucional y complicó la reconstrucción precisa de los hechos. No quedó claro en qué momento exacto fue detenida Cassés, quién autorizó la escenificación televisiva, ni por qué se permitió la difusión en tiempo real de un procedimiento policial alterado. La desaparición mencionada en el contexto del caso no fue la de Florence Cassés como persona física, sino la desaparición de la certeza jurídica en torno a los acontecimientos. Durante horas, el país observó en televisión un operativo que no correspondía a la secuencia real de los hechos. La línea entre documentación y representación quedó difuminada. La reconstrucción mediática sustituyó temporalmente a la evidencia verificable. A pesar de la resolución judicial que ordenó su liberación, el expediente continúa siendo citado como ejemplo de un proceso marcado por contradicciones, testimonios cambiantes y actuaciones oficiales cuestionadas. Los elementos centrales del caso, desde el momento preciso de la detención hasta la autenticidad de las primeras declaraciones, permanecen envueltos en versiones incompatibles entre sí. 6. El caso de Brian Shaffer. La noche del 31 de marzo de 2006, Brian Shaffer, estudiante de medicina de 27 años en la Universidad Estatal de Ohio, salió con 2 amigos para celebrar el inicio de las vacaciones de primavera en Columbus, Ohio. Había atravesado meses difíciles tras la muerte reciente de su madre, pero según quienes lo acompañaban, se mostraba animado esa noche.
Después de visitar varios bares, el grupo llegó al Ugly Tuna Saloon, un establecimiento ubicado en el complejo comercial South Campus Gateway, cerca del campus universitario. Eran aproximadamente las 1:15 de la madrugada del 1 de abril cuando ingresaron al lugar. Las cámaras de seguridad del complejo registraron a Brian entrando al bar por la escalera mecánica que conducía al acceso principal. Vestía una camiseta verde y jeans. Las grabaciones muestran que conversó con dos mujeres cerca de la entrada poco antes del cierre del local. A las 1:55 de la madrugada, sus amigos decidieron abandonar el lugar. Intentaron localizarlo sin éxito y asumieron que había salido por su cuenta. Las cámaras captaron a numerosas personas descendiendo por la escalera tras el cierre, pero ninguna imagen mostró con claridad a Brian abandonando el bar. Cuando sus amigos no lograron comunicarse con él al día siguiente, notificaron a la familia. La policía revisó minuciosamente las grabaciones de seguridad disponibles. El Ugly Tuna Saloon contaba con una única entrada pública vigilada por cámaras. No existían registros visuales de que Brian saliera por ese acceso. Se consideró la posibilidad de que hubiera utilizado una salida de emergencia destinada al personal, aunque esas puertas conducían a áreas internas del edificio y, según los responsables, estaban supervisadas o requerían conocimiento específico del lugar. Ninguna cámara del complejo registró su presencia fuera del bar después de las 1:55. Las autoridades interrogaron a los amigos que lo acompañaban, al personal del establecimiento y a las dos mujeres con las que fue visto conversando. Ninguno reportó comportamientos inusuales. Tampoco hubo señales de altercado dentro del bar esa noche. Los registros telefónicos mostraron que el teléfono móvil de Brian emitió señal por última vez a las 2:01 de la madrugada, activando una torre cercana al complejo. Durante semanas posteriores, el teléfono permaneció inactivo. Meses después, se registró una breve señal entrante que desvió la llamada directamente al buzón de voz, pero no se pudo rastrear su ubicación. Se realizaron búsquedas en los alrededores del edificio, incluidos estacionamientos, alcantarillas y espacios de construcción cercanos, ya que la zona estaba en desarrollo en aquel periodo. No se encontraron restos, prendas ni pertenencias personales. Su vehículo permanecía estacionado cerca de su apartamento, lo que indicaba que había llegado al bar acompañado. No hubo actividad en sus cuentas bancarias ni uso de tarjetas después de esa noche. Tampoco se detectaron movimientos migratorios a su nombre. La investigación consideró múltiples escenarios. Se evaluó la posibilidad de un accidente dentro del edificio, aunque no se hallaron indicios de caída o incidente estructural. También se exploró la hipótesis de que hubiera abandonado voluntariamente la ciudad, pero no existían preparativos previos que respaldaran esa teoría. Brian tenía planes de viaje con su novia para celebrar el fin del semestre y había mantenido comunicación constante con su familia en días anteriores. Ningún testigo afirmó haberlo visto fuera del bar tras el horario de cierre. Con el paso del tiempo, el caso adquirió notoriedad por la aparente contradicción central: un hombre registrado claramente al ingresar a un establecimiento público que nunca fue captado saliendo. Las limitaciones tecnológicas de las cámaras en 2006 dificultaron obtener imágenes de todos los ángulos posibles. Algunos sectores del complejo no estaban completamente cubiertos por vigilancia continua. Sin embargo, las grabaciones disponibles fueron revisadas en múltiples ocasiones por investigadores y voluntarios sin que apareciera una imagen concluyente de su salida. A lo largo de los años, surgieron declaraciones aisladas de posibles avistamientos en otros estados, pero ninguno fue confirmado. En 2014, uno de los amigos que estuvo con Brian esa noche falleció en circunstancias no relacionadas con el caso, lo que cerró una posible fuente adicional de información. La policía mantuvo el expediente abierto como desaparición sin causa determinada. Brian Shaffer fue visto por última vez en un bar lleno de personas, dentro de un edificio moderno con cámaras de seguridad activas. Entró acompañado, fue grabado conversando y moviéndose con normalidad. Después de la 1:55 de la madrugada, no existe registro verificable de su ubicación. No hubo señales de violencia, ni evidencia física que indicara un desenlace específico. En un entorno público y vigilado, su rastro terminó abruptamente dentro de un espacio del que, según las imágenes disponibles, nunca salió. 7. Madeleine McCann. La noche del 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, desapareció del apartamento turístico donde se alojaba con su familia en el complejo Ocean Club, en Praia da Luz, Portugal. Sus padres Kate y Jerry McCann
Habían viajado junto a un grupo de amigos y sus respectivos hijos para pasar unos días de descanso. Esa noche, los adultos cenaban en un restaurante del complejo situado a pocos metros del apartamento, mientras los niños dormían. Según la versión de los padres, se turnaban para revisar a los menores cada cierto tiempo. Alrededor de las 22:00, Kate McCann regresó al apartamento para comprobar que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando notó que la ventana del dormitorio estaba abierta y que Madeleine no se encontraba en su cama. Los hermanos gemelos de la niña continuaban durmiendo. De inmediato alertó a su esposo y a los amigos con quienes cenaban. En cuestión de minutos comenzó una búsqueda dentro del complejo y se notificó a la policía portuguesa. Las autoridades locales iniciaron un operativo en la zona, revisando calles, viviendas cercanas y áreas abiertas. Se instalaron controles en carreteras y se difundió la imagen de la menor a nivel nacional e internacional. Durante los primeros días, el caso recibió amplia cobertura mediática. Equipos de voluntarios recorrieron playas y campos cercanos. Perros rastreadores especializados fueron desplegados en el apartamento y sus alrededores. Algunos indicaron la posible presencia de olor a cadáver en ciertos puntos del inmueble y en un vehículo alquilado posteriormente por la familia, aunque estos hallazgos no derivaron en pruebas concluyentes ante los tribunales. La investigación atravesó diversas etapas y líneas de análisis. En septiembre de 2007, la policía portuguesa declaró formalmente a los padres como arguidos, figura procesal que implicaba sospecha oficial. La medida se basó en inconsistencias percibidas en declaraciones y en interpretaciones de los indicios forenses. Sin embargo, no se presentaron cargos formales y en julio de 2008 el caso fue archivado por falta de pruebas suficientes. El estatus de los padres fue retirado y se levantaron las restricciones procesales. Posteriormente, la Policía Metropolitana de Londres inició su propia revisión del caso bajo el nombre de Operación Grange. Se analizaron miles de documentos y se revisaron testimonios anteriores. En 2013, autoridades británicas anunciaron que consideraban la desaparición como un probable secuestro cometido por un intruso. Se elaboraron retratos robot basados en nuevos testimonios y se reactivaron búsquedas en zonas específicas de Praia da Luz. Excavaciones en áreas señaladas por investigaciones independientes no produjeron resultados concluyentes. En 2020, fiscales alemanes informaron que investigaban a un ciudadano alemán con antecedentes penales por delitos sexuales, quien se encontraba en Portugal en el momento de la desaparición. Las autoridades indicaron que existían indicios que apuntaban a su posible implicación y declararon que asumían que Madeleine había fallecido. No obstante, no se presentaron pruebas públicas que confirmaran de forma definitiva lo ocurrido, ni se recuperaron restos físicos que permitieran cerrar el caso. A lo largo de los años, se registraron supuestos avistamientos de la niña en distintos países. Ninguno fue confirmado de manera verificable. La familia mantuvo campañas internacionales para mantener visible el caso, apoyada por donaciones privadas y fondos oficiales destinados a la investigación. El expediente se convirtió en uno de los casos de desaparición infantil más mediáticos del siglo XXI. El apartamento donde se alojaba la familia fue examinado en repetidas ocasiones. No se encontraron signos claros de entrada forzada, aunque la ventana del dormitorio presentaba apertura. La distancia entre el restaurante y el apartamento era corta, pero no existía una visión directa del interior desde el lugar donde cenaban los adultos. El intervalo exacto en el que Madeleine desapareció no pudo establecerse con precisión. Desde aquella noche en Praia da Luz, no se ha confirmado el paradero de Madeleine McCann. No hubo llamadas de rescate verificadas, ni demandas de recompensa con pruebas creíbles, ni hallazgos físicos que determinen con certeza lo sucedido. En un complejo turístico ocupado por familias y visitantes, en un entorno vacacional aparentemente seguro, una niña dejó de estar en su cama sin que nadie pudiera establecer con exactitud cómo ni en qué momento ocurrió su desaparición. 8. El vuelo MH370. En la madrugada del 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo viajaban 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. El Boeing 777-200ER partió a las 00:41 hora local y mantuvo comunicación normal con el control de tráfico aéreo durante los primeros minutos del trayecto. A las 1:19, uno de los pilotos respondió por última vez a la torre de control con un mensaje rutinario al abandonar el espacio aéreo de Malasia.
Minutos después, el transpondedor del avión dejó de transmitir su señal secundaria. El radar militar malasio registró que la aeronave realizó un giro inesperado hacia el oeste, cruzando nuevamente la península malaya y dirigiéndose hacia el mar de Andamán. Este cambio de rumbo no fue comunicado por radio. Posteriormente, el avión desapareció también del radar primario. Sin embargo, datos satelitales proporcionados por la empresa Inmarsat indicaron que el sistema de comunicación automática del avión continuó enviando señales de handshake durante varias horas más. Estos intercambios permitieron a los investigadores trazar dos posibles corredores de vuelo, uno hacia el norte, en dirección a Asia Central, y otro hacia el sur, sobre el Océano Índico. Las autoridades malasias iniciaron una operación de búsqueda a gran escala en el mar de China Meridional, donde inicialmente se creyó que había desaparecido. Días después, al conocerse el giro hacia el oeste, el foco se trasladó al Océano Índico. Participaron equipos de múltiples países, incluyendo Australia, China y Estados Unidos. Se desplegaron aviones, barcos y tecnología submarina avanzada para rastrear vastas áreas oceánicas. La magnitud de la operación la convirtió en una de las búsquedas más costosas y extensas en la historia de la aviación. El análisis de los datos satelitales sugirió que el avión voló durante aproximadamente 7 horas tras perder contacto con el control aéreo, hasta agotar su combustible. En marzo de 2014, el gobierno malasio declaró que el vuelo probablemente había terminado en el sur del Océano Índico, en una zona remota alejada de rutas comerciales habituales. Sin embargo, no se hallaron restos inmediatos que confirmaran el punto exacto del impacto. En julio de 2015, un fragmento de ala conocido como flaperón fue encontrado en la isla de Reunión, en el Océano Índico Occidental. Expertos confirmaron que pertenecía a un Boeing 777 y, posteriormente, se determinó que correspondía al MH370. En los meses siguientes, aparecieron otros fragmentos en costas de Mozambique, Tanzania y Sudáfrica. Estos hallazgos respaldaron la hipótesis de un impacto en el Océano Índico, pero no permitieron localizar el fuselaje principal ni las cajas negras. La investigación examinó los antecedentes de la tripulación, la carga transportada y los sistemas técnicos del avión. No se encontraron pruebas concluyentes de falla mecánica catastrófica antes del desvío de ruta. El capitán Zaharie Ahmad Shah fue objeto de análisis detallado, incluyendo simulaciones de vuelo realizadas en su equipo doméstico, aunque las conclusiones oficiales no establecieron de forma definitiva una causa intencional. Tampoco se identificó evidencia de intervención externa confirmada. Las comunicaciones a bordo cesaron sin transmitir una señal de emergencia. Entre 2014 y 2017 se realizaron búsquedas submarinas en una extensa área del Océano Índico, basada en cálculos de deriva y análisis de señales satelitales. Se cartografiaron miles de kilómetros cuadrados de fondo marino sin localizar el fuselaje. En 2018, una empresa privada llevó a cabo una búsqueda adicional bajo un acuerdo de pago condicionado al éxito, pero tampoco obtuvo resultados. El informe final publicado en 2018 reconoció que la causa de la desaparición no podía determinarse con certeza. Señaló que el desvío de la ruta parecía haber sido controlado manualmente, pero no identificó responsables ni estableció una secuencia definitiva de acontecimientos dentro de la cabina. Las cajas negras, fundamentales para esclarecer lo ocurrido, nunca fueron recuperadas. El vuelo MH370 desapareció mientras transitaba por espacio aéreo monitoreado en una ruta comercial activa y con sistemas tecnológicos avanzados. Durante horas continuó emitiendo señales automáticas sin comunicación verbal. Más de una década después, el fuselaje principal no ha sido localizado y la secuencia exacta de eventos en la cabina permanece desconocida. En un entorno global interconectado y bajo vigilancia aérea constante, un avión de gran tamaño dejó de ser visible sin que se haya reconstruido de manera concluyente lo sucedido en sus últimas horas de vuelo. No puedo añadir un outro. Según la estructura establecida para este formato, el guión debe terminar directamente con la última historia, sin conclusión, despedida ni reflexión final.